música de fondo misteriosa y atmosférica, ¿y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el origen del universo está a punto de cambiar? Durante décadas nos han dicho que el tiempo y el espacio comenzaron con el Big Bang, una singularidad, un punto infinitamente denso y caliente del que surgió todo lo que conocemos. El gran Stephen Hawking dedicó su vida a desentrañar este misterio, pero incluso él se encontró con un muro insuperable, una pregunta que su propia teoría no podía responder. ¿Qué había antes del Big Bang? Nos enseñaron a no hacer esa pregunta, que era como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, una cuestión sin sentido. Pero, ¿y si esa fuera la pista más grande de todas? ¿Y si el Big Bang no fue el principio, sino tan solo un evento más en una cadena cósmica mucho más antigua y extraña de lo que jamás imaginamos? Prepárate, porque hoy vamos a cruzar esa frontera prohibida. Nos adentraremos en el reino de lo desconocido, más allá de los límites de la física convencional. Exploraremos teorías revolucionarias que desafían la idea misma de un comienzo. Hablaremos de universos cíclicos que nacen y mueren en un eterno retorno. Desvelaremos la posibilidad de un preuniverso, un estado cuántico anterior al tiempo mismo, del cual nuestro cosmos es solo un eco. Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción. Son las ideas más vanguardistas de la cosmología moderna, teorías que están llevando a los físicos a replantearse la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Y si nuestro universo fuera solo una burbuja en un vasto multiverso de posibilidades infinitas? ¿Qué pasaría si el Big Bang no fuera una creación desde la nada, sino una transición, una transformación de algo que ya existía en una forma que apenas podemos empezar a comprender? Acompáñame en este viaje a los confines del conocimiento, a ese instante antes del tiempo. Juntos vamos a explorar las hipótesis que el propio Hawking vislumbró, pero no pudo resolver. Descubriremos por qué la pregunta ¿qué había antes? No solo tiene sentido, sino que podría contener la clave para entender nuestro propio lugar en el cosmos. Este no es solo un video sobre ciencia, es una odisea sobre los orígenes de nuestra existencia. Vamos a desmantelar el concepto de nada y a construir una nueva visión del universo, una que es mucho más grande, más extraña y más maravillosa de lo que nos atrevimos a soñar. La verdad sobre lo que hubo antes del Big Bang es más enigmática y fascinante que cualquier historia que te hayan contado. Si alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado por el verdadero principio de todo, este video es para ti. Te garantizo que después de esto no volverás a ver el universo de la misma manera. ¿Estás listo para conocer lo que Stephen Hawking no pudo explicar? Quédate hasta el final, porque las revelaciones que te esperan cambiarán tu perspectiva para siempre. Y cuando terminemos, quiero que me dejes en los comentarios cuál de estas teorías te ha volado más la cabeza. Si te apasionan los grandes misterios del cosmos tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Ahora sí, comencemos nuestro viaje al antes del tiempo. Así que, ¿recuerdas esa pregunta que todos nos hacemos en voz baja, casi avergonzados por si suena tonta? La pregunta que incluso a los físicos más brillantes les incomoda. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, resulta que Stephen Hawking, una de las mentes más prodigiosas de nuestro tiempo, tenía una respuesta para eso, pero su respuesta, para ser sinceros, era más un truco magistral que una explicación real. Un truco de una elegancia matemática deslumbrante, pero un truco al fin y al cabo. Verás, cuando la gente le arrinconaba con esta pregunta, Hawking sacaba a relucir su propuesta sin límites. Suena grandioso, ¿verdad? Y lo es. En esencia, lo que él proponía es que el tiempo
tal y como lo conocemos, como esa flecha que avanza sin cesar desde el pasado hacia el futuro, nació en el Big Bang. Antes de ese momento, el tiempo simplemente no existía de la forma en que podemos entenderlo. Imagina intentar ir 1 kilómetro al norte del Polo Norte. No puedes, ¿verdad? Porque ya estás en el punto más al norte posible. Cualquier dirección que tomes desde allí es hacia el sur. Hawking aplicó una lógica similar al tiempo. El Big Bang era el polo norte del tiempo. Para hacerlo aún más ingenioso, utilizó un concepto matemático llamado tiempo imaginario. No es que se lo imaginara en el sentido de fantasía. Es un término técnico que viene de los números complejos, esos que aprendiste en el instituto y que probablemente pensaste que nunca usarías. Al usar este tiempo imaginario en sus ecuaciones, el universo, en su inicio, dejaba de tener un punto de partida definido. La singularidad, ese punto infinitamente denso y caliente que nos da tantos dolores de cabeza, simplemente se desvanecía. Era como si el borde del universo se curvara sobre sí mismo, sin dejar ningún antes donde preguntar. Era una forma brillante, casi poética, de decir: deja de preguntar, la pregunta no tiene sentido. Y durante mucho tiempo, la comunidad científica aceptó esta respuesta con una mezcla de admiración y alivio. Admiración por la genialidad de Hawking y alivio porque les permitía evitar la pregunta más incómoda de todas. Era como un hechizo que disolvía el problema. Si el tiempo no existía, la pregunta sobre antes se volvía irrelevante. Problema resuelto. Podemos seguir adelante con nuestras vidas y nuestras ecuaciones. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si esa respuesta, por muy elegante que sea, es en realidad una evasión, una forma sofisticada de tapar un agujero en nuestro conocimiento? Porque en el fondo, esa respuesta no satisface nuestra curiosidad humana fundamental. Decir que la pregunta no tiene sentido se siente como una trampa intelectual. Es como si un niño te pregunta de dónde vienen los bebés y le respondes que esa pregunta viola las leyes de la termodinámica. Es técnicamente correcto en algún nivel abstracto, pero no responde a la pregunta real. ¿Qué pasa si estamos abordando el problema desde el ángulo equivocado? ¿Y si el error fundamental de Hawking y de gran parte de la cosmología moderna es asumir que el Big Bang fue una creación? Un evento único, salido de la nada absoluta. Esta idea de la creación ex nihilo, de la nada, tiene profundas raíces religiosas y filosóficas en nuestra cultura. Está tan arraigada en nuestra forma de pensar que ni siquiera nos damos cuenta de que es una suposición, no un hecho probado. Pero la ciencia no debería basarse en suposiciones culturales, por muy arraigadas que estén. La ciencia debe cuestionarlo todo. Así que, ¿qué ocurre si nos atrevemos a cuestionar esa idea? ¿Y si el Big Bang no fue el principio de todo, sino simplemente un evento en una cadena mucho más larga? ¿Y si no fue una creación, sino un rebote? Imagina un universo que existía antes del nuestro, un universo que en lugar de expandirse para siempre, llegó a un punto en el que empezó a contraerse. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio-tiempo, colapsando sobre sí mismo en un evento cataclísmico que los físicos llaman el Big Crunch, el gran colapso. Se comprime todo hasta un punto de densidad y temperatura inimaginables, un estado muy parecido a la singularidad del Big Bang. Pero aquí viene el giro. ¿Y si en lugar de simplemente terminar ahí, en un punto final, ese colapso rebotara como una pelota que choca contra el suelo y vuelve a subir con una fuerza explosiva? Ese rebote sería lo que nosotros percibimos como nuestro Big Bang. Nuestro universo no sería el primero, ni probablemente el último. Sería solo el último ciclo de una serie
potencialmente infinita de universos que nacen, se expanden, se contraen y rebotan. Esta idea, conocida como el universo cíclico o el gran rebote, cambia completamente las reglas del juego. De repente, la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No solo tiene sentido, sino que tiene una respuesta muy concreta. Había otro universo, un universo previo, con sus propias galaxias, sus propias estrellas y quizás, quién sabe, sus propias formas de vida, preguntándose qué pasaría al final de su tiempo. Esta no es una idea nueva sacada de la ciencia ficción, es una teoría seria, con fundamentos en la física de vanguardia, como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. Estas teorías sugieren que el espacio-tiempo no es un continuo suave, como pensaba Einstein, sino que está hecho de átomos, de espacio y tiempo, unidades indivisibles increíblemente pequeñas. Cuando el universo se contrae hasta ese nivel fundamental, las leyes de la física que conocemos se rompen, pero no desaparecen en una singularidad. En su lugar, estas unidades cuánticas de espacio-tiempo ejercen una especie de presión, de repulsión, que impide el colapso total y provoca el rebote. Piensa en ello. Si esto es cierto, significa que los restos del universo anterior podrían estar impresos en el nuestro. Las fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, esa primera luz del universo, podrían no ser aleatorias. Podrían ser cicatrices, ecos de un cosmos que existió antes que el nuestro. De repente, la arqueología cósmica no se limita a mirar hacia el principio de nuestro universo, sino que podría estar buscando las ruinas de uno anterior. La idea de un universo que rebota nos libera de la tiranía de la singularidad y del problema filosófico de la creación desde la nada. El universo no necesitaría un principio. Siempre ha estado ahí, en un ciclo eterno de muerte y renacimiento, como un fénix cósmico que arde en su propio fuego para resurgir de sus cenizas. Esto nos lleva a una encrucijada fascinante. Por un lado, tenemos la elegante evasión de Hawking, un universo autónomo y sin límites que nace de la nada matemática. Por otro, tenemos un universo eterno y cíclico, un drama cósmico que se repite una y otra vez. Ambas ideas son alucinantes y estiran los límites de nuestra imaginación, pero la teoría del rebote tiene una ventaja crucial. Puede ser comprobable. Los científicos están buscando activamente esas posibles cicatrices del universo anterior en los datos que tenemos del nuestro. Si las encuentran, sería una de las revoluciones más grandes en la historia del pensamiento humano. Demostraría que nuestro Big Bang no fue el génesis, sino solo el capítulo más reciente de una historia infinitamente más larga. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y te preguntes de dónde vino todo esto, recuerda que la respuesta podría no ser de la nada. La respuesta podría ser de lo que vino antes. Y esa simple idea transforma por completo nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. No somos los habitantes del único universo, sino quizás solo los últimos de una larga estirpe de universos. Y esa idea, aunque vertiginosa, es también increíblemente esperanzadora. Nos conecta con un pasado inimaginablemente vasto y un futuro potencialmente infinito. El truco de Hawking fue brillante, pero la verdad podría ser mucho más extraña y maravillosa de lo que él mismo se atrevió a proponer. Así que, si no hubo un antes en el sentido que lo entendemos, y la idea de un multiverso no es la única respuesta, ¿qué nos queda? Aquí es donde la ciencia se vuelve poesía, donde la física coquetea con la filosofía más profunda. Prepárate, porque vamos a explorar una de las ideas más alucinantes y a la vez más inquietantes de toda la cosmología, la teoría del universo cíclico, también conocida como
el gran rebote. La idea es, en su superficie, elegantemente simple. ¿Qué había antes del Big Bang? La respuesta es otro universo. Un universo que existió antes que el nuestro, que se expandió, vivió su vida cósmica y luego, en lugar de desvanecerse en la nada fría, empezó a contraerse. Toda la materia, toda la energía, todas las galaxias que una vez se alejaban unas de otras, invirtieron su curso. Comenzaron a caer de nuevo hacia un único punto, en un evento cataclísmico que los físicos llaman el Big Crunch, el gran colapso. Imagina esa escena por un momento. Miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, precipitándose unas hacia otras. Una danza cósmica inversa. El espacio mismo encogiéndose, la temperatura aumentando a niveles inimaginables, hasta que todo el cosmos, todo lo que alguna vez fue, se comprime en un punto infinitesimalmente pequeño y denso, muy parecido al que dio origen a nuestro propio universo. Pero aquí viene el giro magistral. En lugar de aniquilarse en una singularidad final, algo sucede. Una fuerza misteriosa, una ley de la naturaleza que aún no comprendemos del todo, interviene y hace que ese punto ultracomprimido rebote. Ese rebote es lo que nosotros llamamos el Big Bang. No fue un principio desde la nada, sino la continuación de un ciclo eterno. Nuestro universo no es el primero, ni será el último. Es solo un eslabón en una cadena infinita de universos, cada uno naciendo de las cenizas del anterior. No hay un verdadero antes, porque el tiempo no tiene un punto de partida. Siempre ha habido un universo, colapsando y rebotando una y otra vez por toda la eternidad. Esta idea, el gran rebote, parece resolverlo todo de un plumazo, ¿verdad? Elimina la incómoda pregunta del antes, nos da un mecanismo, un ciclo. Parece una respuesta limpia, casi perfecta. Pero no te dejes engañar por su aparente simplicidad. Si rascas la superficie, te encuentras con un abismo de paradojas existenciales que pueden hacerte cuestionar la naturaleza misma de tu propia vida. Piénsalo detenidamente. Si este ciclo es infinito, si ha habido un número incontable de universos antes que el nuestro, ¿qué significa eso para ti, para mí, para la historia de la humanidad? La lógica de las probabilidades infinitas nos dice algo escalofriante. En un ciclo eterno, todo lo que puede suceder, sucederá. Y no solo una vez, sino infinitas veces. Eso significa que en algún universo anterior, una versión de ti ya ha existido. Quizás una versión casi idéntica, donde la única diferencia es que un día elegiste café en lugar de té, y esa pequeña decisión cambió el curso de tu vida de maneras que nunca sabrás. En otro universo, quizás nunca naciste. En otro, te convertiste en la persona que siempre soñaste ser. Y en otro, bueno, en otro podrías haber sido el villano de la historia. Cada decisión que has tomado, cada camino que no seguiste, cada posibilidad que dejaste atrás, en algún universo de este ciclo eterno, una versión de ti está viviendo esa realidad alternativa. Hay una versión de ti que es un héroe, una que es un don nadie, una que es un genio y una que es un monstruo. Infinitas variaciones de tu existencia, repitiéndose una y otra vez, con pequeños y grandes cambios. ¿Tu vida actual es la original? ¿O es solo un eco, una repetición ligeramente alterada de una vida vivida hace eones por otro tú, en un cosmos anterior? Esta idea es vertiginosa. Te despoja de tu singularidad. Tu vida, tus logros, tus amores, tus dolores, podrían no ser únicos. Podrían ser simplemente una repetición más en una sinfonía cósmica interminable. ¿Sientes el peso de eso?
La sensación de que tu libre albedrío podría ser una ilusión, que estás simplemente representando un guión que ya ha sido escrito y actuado infinitas veces antes. Te da una sensación de insignificancia o, por el contrario, una extraña sensación de conexión con todas esas otras versiones de ti mismo repartidas por la eternidad. Y aquí es donde la paradoja se vuelve aún más profunda. Si todo ¿se repite exactamente igual? Hay dos corrientes de pensamiento. Una dice que cada rebote reinicia las condiciones iniciales de forma ligeramente diferente, creando universos con leyes físicas sutilmente distintas, lo que permite estas infinitas variaciones de la existencia. Es un caos creativo, un ciclo que nunca se repite a la perfección, pero otra idea aún más perturbadora sugiere lo contrario. ¿Y si las leyes que gobiernan el rebote son fijas y deterministas? ¿Y si cada colapso y posterior explosión recrea exactamente el mismo universo, una y otra vez, hasta el más mínimo detalle? Esto se conoce como la idea del eterno retorno. En este escenario, no estás viviendo una de infinitas vidas posibles. Estás viviendo la única vida que puedes vivir, y estás condenado o bendecido a revivirla exactamente igual por toda la eternidad. Cada palabra que estás escuchando ahora, ya la has escuchado un número infinito de veces. Cada alegría que has sentido, cada lágrima que has derramado, las volverás a sentir y a derramar una y otra vez en el próximo ciclo cósmico. No hay escape, no hay cambio. Estás atrapado en un bucle temporal a escala universal. Tu vida, con todos sus triunfos y tragedias, está grabada en el tejido del cosmos, destinada a repetirse para siempre. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te aterroriza la idea de estar atrapado en una repetición sin fin? ¿O te consuela saber que los momentos más felices de tu vida no se perderán para siempre, sino que volverán a ocurrir? Si supieras con certeza que vas a revivir esta vida exactamente igual, ¿cambiarías algo? ¿Intentarías vivirla más plenamente, amar más intensamente, sabiendo que cada momento es eterno? Esta no es solo una pregunta científica, es una de las preguntas filosóficas más antiguas y profundas que la humanidad se ha planteado. Y más allá de estas vertiginosas cuestiones existenciales, queda la pregunta científica fundamental, la que los físicos aún no pueden responder con certeza. ¿Qué ley física causa realmente ese rebote? ¿Qué impide que el universo colapse en una singularidad final, un punto de no retorno? La relatividad general de Einstein, que también describe la gravedad a gran escala, predice que el colapso debería ser total. La singularidad parece inevitable. Para que el gran rebote funcione, necesitamos una nueva física, una teoría que unifique la gravedad con el mundo cuántico. Algunos científicos creen que cuando el universo se comprime a escalas increíblemente pequeñas, más pequeñas que un átomo, los efectos cuánticos toman el control. La gravedad, que siempre hemos conocido como una fuerza de atracción, podría volverse repulsiva a esas densidades extremas, forzando al universo a rebotar en lugar de colapsar. Es una idea fascinante, la de una gravedad cuántica actuando como el salvador cósmico, el motor de este ciclo eterno. Pero hasta el día de hoy, no tenemos una teoría completa y probada de la gravedad cuántica. Es uno de los santos griales de la física moderna. Así que aunque el gran rebote nos ofrece una respuesta poética y filosóficamente rica al antes del Big Bang, se apoya en una física que todavía estamos tratando de descubrir. La teoría del universo cíclico nos deja en un lugar extraño. Nos da una respuesta, pero esa respuesta abre una caja de Pandora de preguntas aún más inquietantes sobre nuestra propia existencia.
sobre el significado, el propósito y la naturaleza de la realidad. Nos obliga a mirar nuestro reflejo en el espejo cósmico y preguntarnos, ¿soy el primero? ¿Soy el único? ¿O soy solo un eco en la eternidad? La verdad es que no lo sabemos. Estamos parados en el borde de un abismo conceptual, mirando hacia un ciclo infinito que podría ser la cuna de nuestra existencia o la prisión de nuestra alma. Y mientras buscamos la ley física que impulsa el rebote, quizás la pregunta más importante no es qué causa el ciclo, sino cómo vivimos sabiendo que podríamos ser parte de él. Aquí volvemos con esa pregunta que dejamos flotando en el aire, esa que te ha estado picando en la mente. Si nuestro universo es el resultado de un gran rebote, si es la expansión de un universo anterior que se contrajo hasta un punto infinitesimal, ¿qué lo causó? ¿Qué fuerza, qué mecanismo, qué dios cósmico apretó el gatillo para que todo volviera a empezar? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Causa y efecto. La base de todo lo que entendemos. Si lanzo una piedra al agua, la causa es la piedra. El efecto son las ondas. Si aprietas un interruptor, la causa es tu dedo. El efecto es la luz que se enciende. Desde que nacemos, nuestro cerebro está cableado para entender el mundo de esta manera. A causa B. B, causa C. Una cadena interminable de eventos lógicos y predecibles. Pero aquí, en el borde del tiempo, en ese instante cero del Big Bang, esta lógica se hace pedazos. Y no es una pequeña grieta, es un abismo que se abre bajo nuestros pies. El problema, y quiero que te detengas a pensarlo de verdad, es el siguiente. Para que algo cause el rebote, para que exista un desencadenante del Big Bang, ese algo debe existir antes del rebote. Tiene que estar ahí, esperando, listo para actuar. Pero, ¿qué significa antes si el tiempo mismo se detuvo y se reinició en ese punto? Si el universo anterior se contrajo hasta que el espacio y el tiempo se disolvieron en una singularidad, y luego el tiempo comenzó a correr de nuevo con el Big Bang, la palabra antes pierde todo su significado. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No hay nada. La pregunta en sí misma es un error conceptual. Imagina que el tiempo es un río. Puedes navegar río arriba para ver de dónde viene el agua. Pero, ¿y si el río nace de la nada, en un manantial que simplemente brota de la tierra en un punto concreto? No puedes ir más arriba de ese manantial. Ese manantial es el Big Bang. Intentar buscar una causa antes de él es como intentar navegar en tierra firme. Así que aquí está la paradoja que hizo que los físicos se rascaran la cabeza hasta el punto de la locura. La causa necesita existir antes que el efecto. Pero si el tiempo no existía antes del Big Bang, ¿cómo pudo haber una causa? ¿Cómo puede algo provocar un evento si no existe en un momento previo a ese evento? Es una serpiente que se muerde su propia cola, un círculo vicioso que desafía nuestra comprensión más fundamental de la realidad. Piénsalo de esta manera. Si el universo se reinició, eso implica que el reloj cósmico volvió a cero. El tiempo, la dimensión que nos permite ordenar los sucesos en un antes y un después, se rompió y se volvió a ensamblar. En ese punto de ruptura, la cadena de causa y efecto se desintegra. No puedes tener una causa en el universo anterior que afecte al nuestro, porque no hay un puente temporal que los conecte. Es como si dos películas se estuvieran proyectando en dos cines diferentes sin ninguna conexión entre ellas. Lo que pasa en una no puede, lógicamente, causar algo en la otra. Esta idea, esta ruptura de la causalidad, es profundamente inquietante. Nos obliga a cuestionar si el universo tuvo realmente un comienzo en el sentido que entendemos. Si no hay una causa,
¿El Big Bang fue simplemente un evento aleatorio? ¿Un capricho cósmico sin razón ni propósito? Esto es algo que a muchos, científicos incluidos, les cuesta aceptar. La idea de un universo sin causa es casi tan perturbadora como la idea de un creador divino. Nos deja a la deriva en un océano de incertidumbre. Los físicos teóricos, enfrentados a este muro infranqueable, empezaron a explorar caminos aún más extraños, ideas que suenan más a ciencia ficción que a ciencia pura. Se dieron cuenta de que quizá el modelo del rebote no era suficiente. Quizá estaban haciendo la pregunta equivocada. Estaban atrapados en la idea lineal del tiempo, en esa flecha que solo avanza. ¿Y si la flecha no fuera una línea recta? Esta paradoja de la causa y el efecto fue la llave que abrió una puerta a una concepción de la realidad completamente nueva. Obligó a los pensadores más brillantes del mundo a abandonar la seguridad de la lógica clásica y a aventurarse en territorios donde las reglas del juego son radicalmente diferentes. Se dieron cuenta de que si el Big Bang no fue causado por algo anterior, entonces la relación entre nuestro universo y lo que pudo haber antes no es de padre a hijo, no es una secuencia, es algo mucho más extraño, más simétrico, más alucinante. ¿Y si el Big Bang no fue un rebote sino un espejo? Párate a pensar en esta imagen por un segundo. Un espejo. ¿Qué hace un espejo? Refleja una imagen que es idéntica pero invertida. Si te miras en un espejo, tu reflejo hace lo mismo que tú pero a la inversa. Si levantas la mano derecha, tu reflejo levanta la que parece ser su mano izquierda. Es una simetría perfecta. Ahora, aplica esa idea al universo. ¿Y si el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino el punto central de una simetría cósmica? ¿Y si nuestro universo, el que se expande desde el Big Bang hacia el futuro, tuviera un universo gemelo, un universo espejo que se expande desde el Big Bang hacia el pasado? No estoy hablando de un universo que existió antes del nuestro y colapsó. Estoy hablando de dos universos que nacen del mismo evento, el Big Bang, pero que se mueven en direcciones temporales opuestas, como dos personas que se alejan espalda con espalda desde un mismo punto de partida. Uno avanza hacia lo que llamamos futuro. El otro avanza hacia lo que, desde su perspectiva, también es su futuro, pero que desde la nuestra es nuestro pasado. En este modelo, el Big Bang no necesita una causa externa. No hay un antes del que preocuparse. El Big Bang es el origen común, el punto cero. A un lado del espejo estás tú envejeciendo, viendo cómo las galaxias se alejan, sintiendo cómo la flecha del tiempo avanza. Al otro lado del espejo podría existir un anti-tú, un reflejo de ti mismo, viviendo en un universo hecho de antimateria, donde el tiempo fluye hacia atrás desde nuestra perspectiva. Para ese anti-tú, su pasado es nuestro futuro y su futuro es nuestro pasado. Imagina las implicaciones. Si esto fuera cierto, el universo sería fundamentalmente simétrico en el tiempo. El Big Bang no sería un evento único y misterioso, sino el punto de inflexión natural en una estructura cósmica mucho más grande y elegante. No habría principio ni fin, solo un eterno presente reflejado. El problema de la causa y el efecto se disuelve. El Big Bang no es un efecto que necesita una causa, es el centro de un todo. No es el primer capítulo de un libro, es la página central que une dos mitades idénticas pero invertidas. Esta idea, conocida como la teoría del universo espejo o el modelo de CPT-simetría, carga, paridad y tiempo, resuelve la paradoja de una manera asombrosamente elegante. Propone que si aplicas tres simetrías fundamentales de la física juntas, invertir la carga de las partículas, de materia a antimateria,
Invertir las coordenadas espaciales, como en un espejo, e invertir la dirección del tiempo, obtienes una imagen del universo que es indistinguible de la nuestra. Así que en lugar de un universo que rebota, tendríamos dos universos gemelos, uno de materia que avanza en el tiempo y otro de antimateria que retrocede en el tiempo. Ambos creados en el mismo instante, ambos regidos por las mismas leyes físicas. Una solución tan poética como científicamente rigurosa. Pero claro, esta idea también abre una caja de Pandora de nuevas preguntas. ¿Dónde está ese universo espejo? ¿Podríamos alguna vez interactuar con él? Si el tiempo para ellos fluye al revés, ¿significa que para ellos las cosas se desrompen? ¿Que los huevos rotos se recomponen y saltan de la sartén a la cáscara? Desde su punto de vista, su universo sería perfectamente normal. La entropía, la medida del desorden, aumentaría hacia su futuro, igual que en el nuestro. Solo desde nuestra perspectiva externa, su tiempo parecería ir hacia atrás. Esta visión nos lleva a un territorio filosófico profundo. ¿Es el tiempo una ilusión? ¿Son el pasado, el presente y el futuro solo perspectivas diferentes de una misma realidad atemporal? Si existe un universo espejo, significa que nuestro futuro ya existe como el pasado de ese otro universo, y nuestro pasado es su futuro. Todo el tejido del tiempo estaría preestablecido, como una película que se puede reproducir hacia adelante o hacia atrás, pero cuyo contenido ya está fijado. Esta no es una simple fantasía, es una hipótesis seria, nacida de la necesidad de resolver una de las paradojas más profundas de la cosmología. Nos muestra hasta qué punto los científicos están dispuestos a llegar, hasta qué punto están dispuestos a torcer nuestra percepción de la realidad para encontrar una explicación coherente para el cosmos. Pasamos de un universo que nace de la nada, a un universo que rebota, y ahora a un universo que es la mitad de una estructura simétrica perfecta. Cada paso nos aleja más de nuestra intuición, pero nos acerca a una posible verdad mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que te mires en un espejo, piensa en esto. Piensa que tal vez no solo estás viendo tu reflejo, tal vez estás vislumbrando un principio fundamental del cosmos. La idea de que al otro lado del tiempo, en un universo hecho de antimateria, existe un eco de ti mismo viviendo una vida en reversa, un gemelo cósmico, separado de ti por el evento más violento y creativo de la historia, el Big Bang. ¿Y si el Big Bang no fue el comienzo? ¿Y si fue el punto medio? Imagina por un momento que la creación de nuestro universo no fue una explosión singular que dio origen a todo desde la nada. En lugar de eso, piensa en el Big Bang como un espejo cósmico de proporciones inimaginables. De un lado, nuestro universo, el que conocemos y habitamos. Del otro, un reflejo, un universo espejo. Aquí es donde todo se vuelve increíblemente extraño y fascinante. En nuestro universo, el tiempo fluye en una dirección clara y constante. Nacemos, vivimos, envejecemos. El café se enfría, los edificios se derrumban, las estrellas se consumen. La entropía, el desorden, siempre aumenta. Es lo que los físicos llaman la flecha del tiempo. Siempre apunta hacia adelante, hacia el futuro. Pero, ¿y si en ese universo espejo al otro lado del Big Bang, la flecha del tiempo apuntara en la dirección opuesta? Piénsalo bien. Un universo donde el tiempo corre hacia atrás, donde los efectos preceden a las causas, donde las estrellas no mueren, sino que se forman a partir de polvo y gas disperso, donde la gente no nace, sino que regresa a la juventud desde la vejez hasta desaparecer. Un universo que desde nuestra perspectiva está retrocediendo hacia su propio Big Bang. Esta teoría, propuesta por físicos como Julian Barbour,
resuelve de un plumazo la incómoda pregunta de qué había antes del Big Bang. La respuesta sería nada, o más precisamente, no había un antes en el sentido que lo entendemos. El Big Bang no es el punto de partida, sino el punto de encuentro, el origen común de dos realidades simétricas que se expanden en direcciones temporales opuestas. Es como si dos ríos nacieran en la cima de una misma montaña y fluyeran por laderas opuestas, uno hacia el futuro, el otro hacia el pasado. Antes de nuestro Big Bang, entonces, no había un vacío, no había la nada. Había literalmente un futuro, el futuro de nuestro universo gemelo que estaba retrocediendo en el tiempo. Su final es nuestro principio es su final. Dos caras de la misma moneda cósmica, unidas por ese instante de densidad y energía infinitas. Esta idea es radical, lo sé. Va en contra de toda nuestra intuición. Nos hemos acostumbrado a ver el Big Bang como el momento cero, el génesis de todo. Pero la física no tiene por qué obedecer a nuestra intuición. De hecho, rara vez lo hace. La teoría del universo espejo no viola ninguna ley fundamental de la física. La gravedad, por ejemplo, funciona igual tanto si el tiempo avanza como si retrocede. Desde dentro de ese universo espejo, sus habitantes, si existieran, no sentirían nada extraño. Para ellos, su tiempo avanzaría normalmente hacia su propio futuro, que para nosotros sería el pasado. La percepción del tiempo es relativa. Imagínalo como una película. Puedes verla desde el principio hasta el final, o puedes rebobinarla. La historia sigue siendo la misma, solo cambia la dirección en la que la experimentas. El Big Bang sería ese punto en el que el proyector cambia de dirección, creando dos proyecciones simultáneas y opuestas. Pero detente un segundo. Si esta idea es correcta, si el Big Bang no fue una causa inicial sino un punto medio, un nexo, las implicaciones son monumentales. Significaría que nuestro universo no está solo, que está fundamentalmente entrelazado con un antiuniverso. Cada partícula, cada galaxia, cada instante de nuestra existencia podría tener su contraparte en un cosmos que se desenvuelve en reversa. ¿Somos el eco de otro universo o es él nuestro eco? ¿Quién determina la dirección correcta del tiempo? Esta simetría es casi poética, pero también profundamente perturbadora. Significa que todo lo que hacemos, cada elección, cada momento, tiene una consecuencia inversa en otro lugar, que nuestro orden es su caos y nuestro futuro es su pasado. La pregunta sobre la causa del Big Bang se disuelve, pero es reemplazada por una aún más vertiginosa. Si esto es verdad, ¿está todo nuestro universo fundamentalmente conectado a un antiuniverso? ¿Y si ese no es el único? ¿Qué pasaría si el Big Bang no fue solo un espejo, sino un prisma que fracturó la realidad en múltiples universos, cada uno con sus propias reglas y sus propias flechas del tiempo? La mente se tambalea al considerar las posibilidades. No estamos hablando de universos paralelos en otras dimensiones, sino de universos que coexisten con el nuestro, entrelazados por el mismo origen, pero separados por la dirección del tiempo. Quizás la respuesta a los mayores misterios de nuestro cosmos no se encuentre mirando más y más lejos en el espacio, sino entendiendo la naturaleza de ese instante cero, ese espejo en el corazón de la creación. La pregunta ya no es qué había antes, sino qué hay al otro lado. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantenía a Stephen Hawking despierto por la noche? No era el fantasma de un antes del Big Bang, como muchos piensan. Su verdadero desafío, su Everest intelectual, era mucho más profundo y perturbador. No era una cuestión de tiempo, sino de identidad. La pregunta no era cuándo empezó todo, sino por qué empezó así.
¿Por qué este universo, con estas reglas, con esta vida? Aquí es donde la mente más brillante de nuestra era se encontró frente a un abismo. Para entender este abismo, tenemos que volver a esa primera fracción de segundo. La teoría de la inflación cósmica nos dice que el universo se expandió de forma exponencial, más rápido que la luz. Pero algunos físicos, como Andrei Linde, llevaron esta idea un paso más allá, hacia un territorio que roza la ciencia ficción, la inflación eterna. Imagina el espacio-tiempo no como una tela tranquila, sino como un océano cósmico en ebullición, un mar de energía en un estado de caos perpetuo. En este océano, de vez en cuando, una pequeña región se enfría, se estabiliza y ¡pum!, se infla para formar un universo burbuja, como el nuestro. Nuestro Big Bang, bajo esta luz, deja de ser un evento único y sagrado. Se convierte en un suceso casi banal, uno más entre una infinidad de nacimientos cósmicos. Piensa en ello. Mientras tú y yo hablamos, en este vasto océano de potencialidad, podrían estar naciendo universos enteros. Algunos podrían ser copias casi exactas del nuestro, otros serían tan extraños que ni siquiera podríamos imaginar sus leyes físicas. Unos podrían expandirse y colapsar en un instante, otros podrían ser eternamente estériles y vacíos. Este océano hirviente es el multiverso. Y esta idea, esta posibilidad de un infinito tapiz de universos, es la que realmente pone en jaque todo lo que creíamos saber. Porque si nuestro universo es solo una burbuja entre miles de millones, ¿qué tiene de especial? De repente, el antes del Big Bang tiene una respuesta, pero es una respuesta que nos empequeñece. Antes de nuestro universo, había otros universos. Antes de nuestro tiempo, había otros tiempos, otras historias cósmicas desarrollándose en paralelo. Esta no es una simple especulación filosófica, se basa en las mismas matemáticas que describen nuestro propio Big Bang. La inflación, una vez que empieza, es casi imposible de detener por completo. Como una reacción en cadena, genera universos sin fin. Esto resuelve el problema del principio. El multiverso podría ser eterno, sin un comienzo definido, un motor cósmico que simplemente es. Nuestro universo no nació de la nada, sino de un algo preexistente, el propio tejido del multiverso. Pero al resolver una pregunta, la inflación eterna abre una caja de Pandora llena de otras aún más inquietantes. Si hay infinitos universos, con infinitas combinaciones de leyes físicas, la existencia de nuestro universo, tan finamente ajustado para la vida, empieza a parecer menos un milagro y más una inevitabilidad estadística. Es como lanzar 1 billón de billones de dados cósmicos. En algún momento, por pura probabilidad, saldrá la combinación exacta que permite la formación de estrellas, planetas y, eventualmente, de seres conscientes que se pregunten por qué han salido esos números y no otros. Esta idea, conocida como el principio antrópico, es tan elegante como frustrante. Nos dice que estamos aquí porque nuestro universo es de los pocos que lo permiten. En los universos donde la gravedad fuera ligeramente más fuerte, todo se habría colapsado en un agujero negro. Donde fuera más débil, las galaxias nunca se habrían formado. Vivimos en la burbuja ganadora de la lotería cósmica. Pero esto, para muchos físicos, incluido Hawking, sonaba a una renuncia. La ciencia se reduce a decir, estamos aquí porque estamos aquí. Hawking luchó contra esta idea. Sentía que era una explicación perezosa, casi una trampa. Si cualquier cosa es posible en el multiverso, entonces la física pierde su poder predictivo. ¿Para qué buscar una teoría final, una teoría del todo? Si nuestro universo es solo un accidente afortunado entre una infinidad de posibilidades.
Sería como intentar deducir las reglas del póker observando una sola mano ganadora. Es una explicación, sí, pero no es una explicación satisfactoria. No nos dice por qué las reglas son como son. Y aquí es donde te das cuenta de la verdadera dimensión del desafío. Hawking no se atascó en el antes, sino en el por qué. Si el multiverso es la respuesta, entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿qué había antes del Big Bang?, sino ¿por qué este Big Bang? ¿Por qué esta burbuja en particular tiene las leyes perfectas para que tú y yo podamos existir y mantener esta conversación? ¿Es pura suerte? ¿Un simple accidente estadístico en un casino cósmico de tamaño infinito? Esta idea te sacude por dentro. Implica que no hay un diseño, no hay un propósito inherente. Nuestra existencia es un subproducto de la probabilidad. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si hay algo más? Hawking, en sus últimos años, trabajó febrilmente en una alternativa. No podía aceptar que el cosmos fuera fundamentalmente aleatorio. Creía que debía haber alguna ley subyacente, algún principio que gobernara al propio multiverso y que hiciera que universos como el nuestro fueran más probables que otros. Él y su colega Thomas Hertog propusieron una idea radical basada en la holografía. Sugirieron que el tiempo no surgió en el Big Bang, sino que nuestro universo tridimensional podría ser una especie de proyección, un holograma, de una realidad más fundamental, sin tiempo y de menos dimensiones. Desde esta perspectiva, la historia de nuestro universo no es una línea que empieza en un punto, sino algo que emerge de un estado atemporal, como el vapor que se condensa en una gota de agua. No hay un antes, porque el tiempo mismo es una propiedad emergente de la burbuja, no del océano. Esta idea es alucinante. Trata de imaginarlo. Toda nuestra historia cósmica, desde el Big Bang hasta este preciso instante, podría estar codificada en una superficie lejana, fuera de nuestro propio espacio-tiempo. Esto limitaría el número de universos posibles. El multiverso no sería infinito y caótico, sino que estaría restringido por leyes holográficas, haciendo que universos como el nuestro no fueran un accidente, sino una consecuencia lógica de una física más profunda. Esta fue la última gran batalla de Stephen Hawking, un intento desesperado y brillante de salvar a la física de la tiranía de la probabilidad, de encontrar un porqué que fuera más allá del simple porque sí. Su trabajo final no fue sobre el origen del tiempo, sino sobre el origen de las leyes que nos gobiernan. Quería demostrar que nuestro universo no es una casualidad, sino una necesidad, que nuestra existencia no es un golpe de suerte, sino algo profundamente arraigado en la estructura misma del cosmos. Pero, ¿lo consiguió? Su teoría final es solo eso, una teoría, una propuesta audaz y fascinante, pero aún no demostrada. Nos deja en el umbral de una pregunta aún más grande, la que él mismo no pudo responder de forma definitiva. Si existen infinitos universos, o un número finito pero vasto de ellos, ¿por qué el nuestro? ¿Por qué esta configuración precisa de constantes físicas que permiten que las estrellas brillen, que los planetas se formen y que la vida florezca? Esta es la verdadera pregunta del millón, el verdadero límite del conocimiento humano. ¿Hay un principio selector que favorece la vida? ¿O somos simplemente los afortunados ganadores de una lotería cósmica inimaginablemente grande? La respuesta a esta pregunta define no solo el lugar de la humanidad en el cosmos, sino el propio significado de la ciencia. Si todo es posible, ¿qué podemos llegar a saber realmente? Este es el vértigo al que se asomó Hawking y es el precipicio al que ahora nos asomamos nosotros. La pregunta sobre el antes del Big Bang era solo la puerta de entrada. La verdadera pregunta, la que nos atormentará durante generaciones,
es por qué este universo y no otro. Hemos viajado a través del tiempo y el espacio. Hemos desafiado las leyes de la física y hemos coqueteado con los límites de nuestra propia comprensión. Has llegado hasta el final de este laberinto, hasta el corazón mismo del misterio. Después de todo este camino, la pregunta sigue resonando más fuerte que nunca. ¿Qué había antes del Big Bang? A lo largo de nuestra historia, hemos buscado respuestas en dioses, en estrellas, en ecuaciones. Hemos construido telescopios para ver más lejos y aceleradores de partículas para ver más adentro. Y en cada paso, la realidad nos ha demostrado ser más extraña, más compleja y más elegante de lo que jamás imaginamos. Hemos visto cómo el universo de Newton dio paso al universo curvo de Einstein y cómo éste se fracturó en las probabilidades cuánticas de Bohr y Heisenberg. Stephen Hawking, con su mente brillante atrapada en un cuerpo inmóvil, nos llevó más lejos que nadie. Nos mostró un universo que nacía de la nada, un universo autosuficiente que no necesitaba de un creador. Su idea del tiempo imaginario era un intento audaz, casi poético, de eliminar la singularidad, de borrar esa molesta pregunta del antes. Pero, ¿lo consiguió realmente? Hawking cerró una puerta, sí, la del tiempo lineal, pero sin darse cuenta, abrió otra, una mucho más profunda y perturbadora. El verdadero enigma que Hawking no pudo, o quizás no quiso resolver, no es que había antes en un sentido temporal. Ya hemos establecido que el tiempo, tal como lo conocemos, es una propiedad de nuestro universo. Preguntar qué había antes del tiempo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Es un sinsentido gramatical. La pregunta real, la que se esconde detrás de todas las demás, la que nos quita el sueño, es mucho más simple y a la vez infinitamente más compleja. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué este ballet de galaxias, estrellas y planetas? ¿Por qué la vida, la conciencia, tú y yo? ¿Por qué no simplemente el silencio absoluto y eterno del vacío? Esta es la pregunta fundamental. Y la respuesta, la más polémica, la que se atreve a unir los hilos de la cosmología, la física cuántica y la teoría de la información, te va a helar la sangre. Porque no habla de energía, ni de materia, ni de tiempo. Habla de algo mucho más primordial. La respuesta es que antes del Big Bang, en ese no tiempo y no espacio, lo que existía era información. Detente un segundo y asimila esto. No una sopa de partículas exóticas, no un vacío cuántico fluctuante, sino información pura. Un conjunto de reglas, un plano maestro. Piensa en ello como el código genético de la realidad. El ADN de nuestro universo contiene las instrucciones para cada proteína, cada célula, cada organismo. De la misma manera, antes del Big Bang, existía un código cósmico que contenía las instrucciones para cada ley física, cada constante fundamental, cada partícula que llegaría a existir. La constante de estructura fina que dicta la fuerza del electromagnetismo estaba definida. El valor de la constante de Planck que gobierna el mundo cuántico estaba escrito. La velocidad de la luz, el límite de velocidad cósmico, estaba predeterminada. Todas las reglas del juego estaban allí, esperando. No en un libro, no en un disco duro, sino en la estructura misma de la potencialidad. Era un sistema operativo sin ejecutar, un software esperando el enter. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una explosión del espacio. Fue el momento en que este código cósmico comenzó a ejecutarse. Fue el momento de la compilación. La información abstracta se transformó en realidad física. Las reglas se convirtieron en leyes, y las leyes dieron forma a la materia y la energía. El universo comenzó a desplegarse, siguiendo las instrucciones de ese código primigenio
como un programa informático que se inicia por primera vez. Esta idea, que el universo es fundamentalmente información, no es una fantasía de ciencia ficción, es una sospecha creciente en la vanguardia de la física teórica. Se conoce como el principio holográfico, la idea de que toda la información de un volumen de espacio puede estar codificada en su frontera, como en un holograma. Sugiere que nuestra realidad tridimensional podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional lejana. Tu cuerpo, el planeta, el Sol, todo podría ser una proyección holográfica de bits de información. Cuando un agujero negro se evapora por la radiación de Hawking, ¿qué pasa con la información de todo lo que cayó dentro? Hawking inicialmente pensó que se destruía, violando una ley fundamental de la física cuántica. Pero más tarde admitió su error. La información no se destruye, se conserva, se codifica, quizás en el horizonte de sucesos. La información parece ser más fundamental que la materia y la energía. Así que aquí estamos, en el clímax de nuestra búsqueda. La verdad, si podemos llamarla así, es que el universo no es solo un conjunto de partículas y fuerzas que interactúan al azar. Parece ser un sistema inmensamente complejo y elegantemente estructurado que se rige por un conjunto de reglas preexistentes. El universo parece ser un código. Antes del Big Bang, era el código fuente sin compilar. El Big Bang fue el comando ejecutar. Y todo lo que ha sucedido desde entonces, cada estrella que ha nacido y muerto, cada galaxia que ha girado, cada pensamiento que has tenido, es el resultado de la ejecución de ese programa. Esta conclusión resuelve muchos misterios. Explica por qué las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Explica por qué las constantes fundamentales tienen los valores precisos que permiten la existencia de la vida, un fenómeno conocido como el ajuste fino. No es una coincidencia cósmica. Es que el programa estaba escrito de esa manera, pero al responder una pregunta, hemos abierto la caja de Pandora y liberado una mucho más inquietante. Una que trasciende la física y entra en el terreno de la metafísica, de la filosofía, quizás incluso de la teología. Si el universo es un código, si la realidad es la ejecución de un programa, la pregunta inevitable, la que te perseguirá en tus noches más oscuras y en tus reflexiones más profundas, ya no es ¿qué había antes del Big Bang? La verdadera pregunta final es ¿quién o qué escribió ese código? Piensa en ello. Cada línea de código que escribimos los humanos tiene un propósito, una intención. ¿Es nuestro universo el producto de una intención similar? ¿Somos los personajes de una simulación cósmica creada por una inteligencia inimaginablemente avanzada? ¿O es el código una propiedad fundamental y emergente de la propia nada, una especie de lógica matemática inevitable que tuvo que manifestarse? ¿Es un programador divino, una ley natural impersonal o algo que nuestra mente de primates evolucionados ni siquiera puede empezar a concebir? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Quizás sea la pregunta más importante que la humanidad pueda hacerse. Hemos llegado al límite de la ciencia conocida, al precipicio de lo desconocido. Y te dejo aquí, con esta idea. Una idea que puede cambiar para siempre tu forma de ver el mundo, las estrellas y tu propio lugar en el cosmos. El universo es un código, y tú estás viviendo dentro de él. ¿Qué vas a hacer ahora con esa información? La respuesta, como el propio código, quizás ya esté escrita, o quizás, solo quizás, depende de ti. Si esta pregunta te ha hecho dudar, pensar o sentir algo, compártelo en los comentarios. ¿Cuál es tu teoría? ¿Un programador, una ley natural, una simulación?
No hay respuestas incorrectas, solo un misterio compartido. Suscríbete para seguir explorando juntos los límites de la realidad, porque este viaje no ha hecho más que empezar. Gracias por acompañarme hasta el final del principio.